que tú estás bajo una cobertura y todo lo que se mueve fuera de esa cobertura va a tener que pedir permiso antes de hacerle daño a un hijo de Dios. ¿Sabe qué mata a un cristiano? Los pecados ocultos. El pecado oculto le abre una puerta a Satanás directamente. El pecado es el cementerio de los ministerios. Tú estás en pecado, pero estás derribando altar. Tú estás en pecado, pero te estás metiendo en terreno que Dios no te mandó a meterte. Estas legalidades en el pueblo de Dios muchas veces hay que arreglarlas. Estas puertas abiertas no te dan a ti ninguna autoridad ni ninguna legalidad sobre las entidades. Yo he peleado con brujas. Una ocasión el Espíritu Santo de Dios orando me dice, tienes que derribar el altar, tienes que conocer el nombre de la bruja que te está haciendo guerra. El Señor me dice, sube al monte, y yo subo al monte. Y desde el monte empieza a hablarme y me dijo, ahora, derribando el altar que está abajo. El Espíritu de Dios va allá al altar y le derriba el altar a Antonio. Ese demonio salió corriendo, ella fue derribada. A los días escuché yo un velorio cerca, donde una bruja, donde el altar de una bruja, porque Dios me dijo a mí, el Espíritu de Dios me dijo a mí, cayó el altar. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tenemos la dicha y la oportunidad de una vez más tener acá a una mujer de Dios que en días pasados pues contó su testimonio muy poderoso acerca de cómo Dios la rescató y Dios la guardó y la trajo a estos caminos y hoy en día está predicando el santo evangelio. Y para mí es un honor presentar ante cada uno de ustedes a la mujer de Dios, Jennifer Acosta. Mujer de Dios, te bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a cada hermano, cada hermana, gloria a Dios que se conecta aquí. Y al hermano Antonio, gloria a Dios Hernández, que me da la oportunidad nuevamente de venir a hablar palabra de Dios, edificar a cada una de las personas que estarán siendo bendecidos por una palabra de parte de Dios. Así que gracias a cada uno de ustedes, a los hermosos comentarios que pusieron cada uno. Gloria al Señor, siempre un honor poder compartir la gloria de Dios con cada uno de ustedes. Mujer de Dios, gracias por la oportunidad de una vez más venir. Hoy vamos a hablar pues acerca de la oración, así que usted que está ahí, que necesita entrar en niveles profundos, poderosos de la oración, que aún no ha tenido la oportunidad de conocer el mundo espiritual a través de los niveles de oración. Asegúrese los cinturones porque esto se va a descontrolar y estará demasiado poderoso. Mujer de Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Es poderoso lo que vamos a estar compartiendo. Cuando hablamos de la oración, mis amados hermanos, no estamos hablando de algo común, sino de una herramienta espiritual que Dios permitió que cada uno de nosotros como cristianos pudiéramos tener. Así que, mis amados hermanos, yo primeramente lo voy a dejar con un verso bíblico. Quiero leérselo, aleluya, y está en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos a leer, gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mujer de Dios, quiero saber cuál ha sido tu experiencia a través de la oración y qué es lo recomendable para un creyente el tiempo que tenemos que pasar en la presencia del Señor. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Nosotros como hijos de Dios, Antonio, tenemos que siempre estar conectados con la presencia de Dios. Nosotros llegamos al Evangelio y es a vivir una vida, aleluya, donde nosotros vamos a estar siempre en una comunión plena. Ahora bien, hay muchas personas que no logran conectar directamente, no logran, vamos a decir, centrar lo que es la verdadera oración para tú poder combatir el reino de las tinieblas o para tú poder
por ejemplo, conseguir una conexión con el Padre, así como lo tuvieron los antiguos, así como los profetas, aleluya. Con solo una palabra el reino se movía a favor de ellos. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos centremos especialmente en lo que es la comunión y la oración con el Espíritu Santo. El tú entender, por ejemplo, tu diseño, el diseño con lo cual tú llegaste a la tierra, y tú entender también la parte que te corresponde en lo que es el área espiritual. Sí. Entonces, hablaste acerca de mantener la comunión y la intimidad como los antiguos. ¿Qué es lo recomendable o el tiempo recomendable que nosotros como creyentes tenemos que pasar en la presencia del Señor? Mira, hay un tiempo que es el tiempo donde tú ya decides arrodillarte delante de la presencia de Dios. Hay muchas personas que se levantan, vamos a decir así, hablando en conjunto, se levantan, se arrodillan y pasan la primera hora de la mañana dándole gracias al Señor. También está la parte de las personas que les gustan orar a las 3 de la tarde, que este es como un espacio donde ellos le dedican este momento a Dios para poder seguir cimentando lo que es su vida espiritual. Y tenemos la parte también cuando nosotros, por ejemplo, ya hemos terminado de hacer todas nuestras actividades diarias y llega un momento en que nosotros nos arrodillamos y aquí entonces también nosotros entregamos una parte de la oración. Ahora bien, cuando hablo de una oración verdadera, de la oración que te lleva a ti verdaderamente a poder experimentar milagros, a poder experimentar prodigio, es cuando la persona se mantiene conectado con Dios en todo momento, en todo rato. Tú te mantienes hablando con el Señor. Es como decir, aleluya, que tienes a alguien contigo que es parte de ti, que se fusiona contigo, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mantiene todo el tiempo tratando de buscar como esa comunión, tratando de hacer que aún lo más pequeño tú tengas que decirle al Espíritu Santo, tú tengas que hablar con Él, aleluya, ya que Él es quien nos dirige a nosotros a todo camino de justicia y a todo camino de verdad. Quiere decir, mis amados hermanos, que para usted poder conseguir, vamos a decir, esta profundidad en Dios, tú tienes que caminar esencialmente con el Espíritu de Dios, tienes que mantenerte hablando, tienes que mantenerte conectado para poder alcanzar un nivel de oración más alto. Ahora bien, no hay regla, vamos a decir, en lo que es la oración, porque en ocasiones cuando, por ejemplo, tú te arrodillas a orar y Dios tiene algo que hablar contigo, llega un momento donde ya la presencia se calma y entonces usted no va a seguir derecho hablando. Quiere decir que hay un momento donde el Espíritu de Dios te da el descanso, donde ya el Señor habló contigo y ya es el momento de que usted, bueno, gracias Padre, entonces usted se pone en su lado tranquilo para no hablar palabrerías, porque hay muchas personas que se van, vamos a decir, a la oración y hablan palabras repetidas. O sea, no tienen nada que decir, son palabras repetidas que ya Dios lo sabe y a Dios no le gusta las vanas repeticiones. ¿Qué tan importante es la oración para un creyente? Es bastante, es como la comida, pero es más que la comida, porque la comida tú llega un momento que te jalta de ella. Pero de la oración nosotros como creyentes no nos podemos jaltar de ella. Gloria al Señor. Incluso Jesucristo mandó a que sus discípulos oraran al Padre y le mandó el modelo de oración y les enseñó a cómo ellos podían estar siempre conectados con la presencia de Dios. Quiere decir que la oración es más que la comida. La oración es más que tú hacer cualquier actividad. La oración es parte de nosotros. Nosotros somos uno con la oración. Sí. ¿Cuál es la hora más recomendable para el creyente intimar con Dios? Hay hora, ¿cómo te explico? Cuando hablamos de hora y momento, acuérdate que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esencialmente no se muevan un tiempo humano. ¿Tú me entiendes? Nosotros somos los que tenemos tiempo humano. Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto para hablar con nosotros. El Espíritu Santo en el mundo espiritual no navega con tiempo. Ahora bien, tú haces un tiempo. Tú como creyente haces un tiempo, el tiempo que a ti te parece más cómodo, porque hay personas, por ejemplo, que están en la calle, por ejemplo, a las 3 de la tarde y no se pueden arrodillar. O hay gente que está en una actividad predicando a las 12 de la noche y no se pueden arrodillar. Quiere decir, no, Dios te va a poner una hora para que usted siempre esté ahí. Eso yo no creo mucho en eso, sino que yo creo en el momento exacto que el Espíritu de Dios quiera conectar contigo o tú quieras conectar con Él, Él está ahí siempre esperándonos.
¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿O cuál es experiencia tú has tenido a través de la oración? Mira, un día, buena pregunta, Antonio. Un día yo estaba orando. He tenido mucha experiencia en lo que es la oración. Un día yo estaba orando y cuando estoy en la casa, gloria al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene y me habla y me dice, ya viene. Cuando me dice ya viene, veo que una entidad se está moviendo, un demonio se está moviendo, bueno, era un satanista, Sí. se está moviendo a kilómetros. Y cuando entró a la puerta y dirá mucha gente, pero tú eres cristiana, ¿cómo una entidad puede entrar? El Espíritu Santo me estaba avisando que venía una enviación. Cuando yo estoy orando, que estoy ahí, me dice prepárate, me dice el Espíritu de Dios prepárate, que la entidad se para cerca. Yo empiezo a hablar con el Espíritu Santo y le hablo a la entidad y le digo, bueno, yo aquí estoy arrodillada, estoy orando en la presencia de Dios y mientras yo esté de rodillas, tú no podrás derribarme. Cuando yo le dije así, el Espíritu Santo me dijo, reprende. Y yo empecé a reprender. Le dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando reprendí, la entidad salió corriendo, gloria al Señor, para que vea el poder de la oración al nivel en lo cual una persona verdaderamente conectado con la oración puede combatir el reino de las tinieblas. Imagínate una persona que no está conectado con la oración y está conectado con el Espíritu Santo, que venga una entidad de, vamos a decir, de alto nivel, entre a tu casa, llegue a matarte y que te encuentre a ti descuidado. Muchas veces los satanistas han enviado enviaciones, los hechiceros la han enviado a mi casa y siempre me encuentran de rodillas. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque es el momento exacto donde el Espíritu de Dios, aleluya, conecta contigo y te avisa, porque nada pasa sin que el Espíritu de Dios te lo avise a ti. Nada pasa sin que la presencia del Señor, aleluya, se conecte contigo. Escucha muy bien, nosotros estamos tan protegidos por Dios. Estamos tan protegidos por Dios que el Salmo 91 dice, el que abriga bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que tú estás bajo una cobertura y todo lo que se mueve fuera de esa cobertura va a tener que pedir permiso antes de hacerle daño a un hijo de Dios. Por eso la oración es bastante poderosa y si tú aprendes a usar el poder de la oración, no habrá diablo, no habrá infierno, no habrá brujo, no habrá nadie que podrá derribar a un hijo de Dios que esté de rodillas. Tú sabes que hay muchas personas que te piden la oración. Sin embargo, ellos mismos no tienen el compromiso de orar. Ellos quieren que tú asumas el compromiso que a ellos les corresponde asumir. Yo puedo ayudarte a orar. Aleluya. Pero hay una parte que te corresponde a ti. Mira qué acontece con esta parte cuando una gente dice, ayúdame a orar, pero ellos no están orando. Te están diciendo en pocas palabras, limpia el sucio que yo tengo o limpia lo que yo no puedo resolver, porque ellos entienden que tú tienes una conexión con Dios. Ellos entienden que Dios escucha tu oración, pero están bastante equivocados, porque nadie va a clamar por sus propios intereses más que tú mismo. ¿Tú me entiendes? Yo puedo clamar por un momento cuando Dios me da, por ejemplo, el aviso de que tengo que orar por alguien, porque aquí está la cosa. Hay gente que no saben que ya el nombre de él o el nombre de ella está navegando entre personas que tienen dones de intercesión. ¿Tú me entiendes? Pero le parece más fácil muchas personas decir, bueno, ora por eso, pero tú no sabes si Dios en el secreto está mandando a que esa oración que tú estás pidiendo, ya otros las tienen, otros que tienen la autoridad para pelear. Imagínate que una persona le diga a una persona que le tiene miedo a los demonios, ahora, ora por esto, ora por tal cosa. Por ejemplo, tengo una batalla, tengo una guerra. La persona va y se pone a orar. Cuando se pone a orar, se pone a enfrentarse a un altar. No es que Dios no tenga poder, es que tú te metiste a un terreno que no debiste de meterte. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque la persona no fue capaz de combatir. Ahora bien, se ve mucho mejor Hernández que Dios me diga a mí, ora por Hernández porque tiene un trabajo de brujería hecho, hay un espíritu de muerte, entonces yo voy a orar y yo voy a poder combatir lo que Dios me dijo a mí porque Dios me entró al terreno. Sí. Y si Dios me entra al terreno, entonces yo tengo la facultad y el poder de Dios de derribar eso. ¿Tú me entiendes? Entonces hay muchas personas se metieron al pleito y perdieron porque no tuvieron legalidad. Legalidad. Veo muchas personas con falta de conocimiento, desbaratando altares, rompiendo cuartos, sin saber que ellos no tienen la legalidad. Y por eso Satanás, los demonios, toman revancha.
en la guerra espiritual se enseña que usted tiene que poner a la misma persona encargada de esos ídolos, ella misma a romperlo y a renunciar. Que fue ella que hizo el pacto. Exactamente. Entonces, mucha gente, por falta de conocimiento, hacen guerra espiritual sin estar preparado. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que hay gente que se ponen a desbaratar el altar y están en pecado. Hay gente que se ponen a desbaratar el altar y hablan mentira. Hay gente que se ponen a desbaratar el altar y son chismosos, son divisores, son contenciosos. Entonces, estas son legalidades peligrosas que las personas tienen. Porque mira, ¿sabe qué mata a un cristiano? Los pecados ocultos. Sí. El pecado oculto le abre una puerta a Satanás directamente para tú entonces pensar que está fluyendo en una unción de parte de Dios, porque hay mucho en pecado. No, Dios no me hizo nada, yo sigo con la misma unción. ¿Por qué? Porque estoy en tiempo de la gracia. Pero estás muy equivocado. El pecado es el cementerio de los ministerios. Sí, y hay mucha gente... Espera. Repíteme eso, por favor. El pecado es el cementerio de los ministerios, esencialmente. ¿Tú me entiendes? El pecado es la parte por donde Satanás lo agarra y le dice, bueno, ya tú eres parte de mí, entonces aquí hay un engaño, porque entonces aquí entran los espíritus de rol. Tú estás en pecado, pero estás derribando altar. Tú estás en pecado, pero te estás metiendo en terreno que Dios no te mandó a meterte. ¿Tú me entiendes? Entonces, estas legalidades en el pueblo de Dios muchas veces hay que arreglarlas. Muchas veces, entonces, estas puertas abiertas no te dan a ti ninguna autoridad ni ninguna legalidad sobre las entidades ni los demonios. Inmediatamente ellos vienen. Mira, yo he tenido mucha experiencia con el mundo espiritual. He tenido bastante experiencia con el Espíritu Santo. He tenido experiencia que puedo decir que me han direccionado a mí a saber cómo pelear la guerra espiritual. Yo te puedo a ti hablar de demonios, pero antes de yo hablarte a ti un tema, yo le he preguntado al Señor qué significa este tema. Pero hay muchas personas que antes de hablar de un tema, lo que hacen es que van escuchando a otras personas para ellos hablar del tema y no le preguntaron al Espíritu de Dios. En cada guerra espiritual, en cada una de las guerras espirituales que tú peleas, en esa guerra que tú entraste, que Dios te entró a ti, Dios tiene que darte la respuesta de lo que tú estás peleando. Por ejemplo, yo he peleado con brujas, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. En una ocasión el Espíritu Santo de Dios orando me dice, tienes que derribar el altar y tienes que conocer el nombre de la bruja que te está haciendo guerra. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo yo voy a conocer? Dios podía decirme el nombre inmediatamente, pero Dios quería que yo accionara. ¿Para qué? Para enseñarme a mí a cómo pelear. Porque es muy diferente al yo escuchar a alguien cómo él pelea o cómo ella pelea, a que Dios me ponga a mí a prepararme en esa área. ¿Tú me entiendes? El Señor me dice, sube al monte. Y yo subo al monte. Y desde el monte empieza a hablarme. Te estoy hablando, yo no estaba durmiendo. Te estoy hablando que no era una voz mía, no era una voz ficticia, no era una voz donde yo estoy esquizofrénica, que estoy escuchando otras voces. La voz del Espíritu Santo. Y me dijo, ahora, derribando el altar que está abajo. Entonces me dijo, el Espíritu de Dios me dijo, hay instrucciones que tú como sierva de Dios, o ustedes como cristianos, tienen que usarlo. Hay mucha gente que dice, pero tú no eres nadie para tú enviar el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo está encargado ahí, ¿para qué? Para él ir con nosotros a la batalla. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo estoy en el monte, el Espíritu Santo viene y me da instrucciones y me dice, envíame ahora. Envíame ahora ya. ¿Por qué? Porque imagínate, si hay un problema y tú no dices cuál es el problema, ok, el Espíritu Santo de Dios lo sabe todo, porque Él es el que escudriña el corazón. Él es el que entra a la mente de la persona. Él sabe todo, pero Dios quiere que tú aprendas a pelear. ¿Tú me entiendes? Dios quiere que tú aprendas a posicionar tu territorio, porque hay muchas personas que perdieron simplemente el territorio por falta de instrucciones. Dios mío. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios me dice así, yo le digo, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros no podemos hacer nada en el nombre mío. ¿Tú me entiendes? Hay una falta de conocimiento de muchos ministros que solamente dicen yo, se exhiben ellos, pero ¿dónde está para exhibir la gloria de Cristo? ¿Dónde está para exhibir el poder de Cristo?
Entonces, cuando el Espíritu de Dios me dice así, el Espíritu de Dios va allá al altar y le derriba el altar a Antonio. Cuando le derriba el altar, yo amanecí en el monte, que voy al otro día, a las 9 de la noche del otro día yo me arrodillo. Cuando me arrodillo me dice el Espíritu Santo, ya viene. Cuando viene la bruja, viene entrando por una calle, viene entrando con una ropa transformada y no viene sola, viene acompañada, porque ellos no trabajan solos. El único reino que se divide bastante es nosotros los cristianos. Si los cristianos supieran el poder de la verdadera unión, no una unión de palabras. Yo estoy unida contigo, pero te estoy apuñalando por la espalda. Yo estoy unida contigo, pero estoy queriendo que tú caigas. Estoy queriendo que tú pierdas. Hay una división dentro del pueblo. Estoy unida de boca, pero mi corazón está lejos de ti. Sí. ¿Tú me entiendes? Hay una falta de palabra en el pueblo de Dios. Cada cosa Dios la toma en cuenta. Entonces, cuando viene esa bruja, viene entrando con su ropa transformada. Yo no estaba durmiendo. Yo no estaba durmiendo. El que es espiritual, su vista espiritual traspasa todo. Simplemente estaba orando. Y cuando veo que viene entrando en la calle, viene y me envía un acompañante, que mayormente son los zánganos, que el Señor reprenda, o los satanistas, que son siempre ellos tienen a uno que envían para ver el terreno. ¿Tú me entiendes? Cuando me envía lo que me envía, llega y empieza a hacerme guerra. Y empiezo yo a decirle, la sangre de Cristo tiene poder. Cristo te venció a ti en la cruz del Calvario, le decía. La sangre de Cristo tiene poder. Así mismo hizo ese demonio, salió corriendo. Ella fue derribada. A los días escuché yo un velorio cerca de mi casa, donde una bruja, donde el altar de una bruja, porque Dios me dijo a mí, el Espíritu de Dios me dijo a mí, cayó el altar. Pero esto no lo hago yo con mi fuerza. ¿Tú me entiendes? Esto no lo hizo el Señor, vamos a decir, porque quería que esa alma se pierda. Tal vez Dios le estaba dando bastante oportunidad. ¿Por qué? Porque seguro esa bruja tenía un altar levantado, tenía un altar encendido. ¿Tú me entiendes? Tal vez esa bruja sabía que yo era cristiana, porque el mismo Espíritu de Dios me dijo, dile a los cristianos de este lugar que el que se descuida, los altares se lo comen. ¿Cuánta gente los altares de brujería, por falta de oración, por falta de comunión con Dios, se lo han comido? Y no saben que hace rato ya el alma de ellos está atrapado en un altar. Entonces, a los verdaderos escogidos de Dios, cuando uno de esos brujos, esos satanistas, atrapan a sus escogidos en un altar, ¿sabe qué pasa? El Espíritu de Dios pelea con nosotros como poderosos gigantes. Le da oportunidad al altar para que la persona se arrepienta. Pero ¿y si no se arrepiente? ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va entonces a cortar. Hace un ejemplo. Eso me pasó a mí. ¿Cuál otra experiencia has tenido? Bastante experiencia, vamos a decir, orando el Señor. Como estamos en la parte de mayormente de los altares, vamos a decir así. En una ocasión, yo estoy orando. Cuando estoy orando, me dice el Espíritu de Dios, te voy a llevar a un altar, derríbalo. Que hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo yo derribo un altar? ¿Cómo yo puedo derribar un altar? Entonces le digo yo, Espíritu Santo de Dios, muéstrame dónde está el altar. Para Dios no hay nada imposible. Dios traspasa fronteras, Dios se mueve en países, Dios anda en todos los lugares. No hay nada escondido, aleluya. No hay nada escondido que sea para el Señor. Todo está a la vista de Dios. Sí. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo de Dios viene y yo orando, esto no es durmiendo, yo te estoy hablando de algo consciente por mí misma, que el Espíritu de Dios me ha llevado. La gloria y la honra sea de Él nada más, porque yo sé que yo en sí no tengo el poder de hacer esto. Y me lleva, y cuando me lleva a unas montañas. Y en esta montaña que me lleva, me entra dentro de una cueva. Y dentro de una cueva me dice, mira, un satanista te levantó un altar. Y en el altar que estoy mirando, veo una cabeza, un cráneo, y veo una agua sucia, veo una vela y veo como un petróleo encima. Y me dice el Señor, derriba el altar. Pero ¿qué pasa? Que cuando Él me dice derriba el altar, porque hay personas que están a falta de fe. A falta de fe. Si tú no tienes fe, usted no va a tener ninguna legalidad para usted poder escuchar la voz de Dios y derribar el altar. ¿Tú me entiendes? Porque hay muchas personas que dicen, ay, no, eso es el diablo que me está hablando. El diablo no te va a llevar un altar para tú derribar un altar.
¿Quién te podía llevar al altar? El Espíritu de Dios. Entonces hay muchas personas que Dios se cansa de mostrarle. Esto no era un sueño. Dios se cansa de mostrarle en sueños, revelaciones, en visiones. Y ellos dicen, no, eso no es nada. Y yo recuerdo que Dios me lleva a ese altar y hago yo así. Tú quizás dice que uno le pone la mano, pero uno no le pone la mano. Uno simplemente dice que se apague la vela. ¡Fua! Se apaga la vela. Que se derribe el altar. ¡Fua! Vienen todo y se limpia. Y de esta manera entonces ya lo que te hacía guerra, cuando Dios entonces me lleva de nuevo a mi casa, me dice el Señor, tienes que mantenerte siempre tienes que mantenerte conectada, tienes que mantenerte sin dejar legalidad nada, porque a ti los brujos y los satanistas te están persiguiendo, te persiguen. ¿Tú me entiendes? Me persiguen no porque yo tenga nada malo. Me persiguen porque donde tú estás, a kilómetros, a millones de kilómetros, la oración tuya hace un efecto en el mundo espiritual. Aleluya. Tú puedes estar aquí y Dios te lleva y te conecta a Estados Unidos, te conecta a Europa. ¿A qué? A pelear. Y no te estoy diciendo que tú tengas el mayor poder, porque pelear con un principado no es cualquier cosa. Pelear con un gobernador de tinieblas no es cualquier cosa. Pelear con las regiones celestes, vamos a decirle así, que están conectadas en el segundo cielo, esto no lo haces tú. Esto no lo hago yo, Jennifer. Eso no lo hace fulano ni fulana. Eso no lo hace el que navegue en más niveles. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Lo único que tiene la capacidad de derribar se llama la sangre de Cristo. Todo esto. Pero siempre y cuando el creyente se mantenga conectado con Dios y se mantenga entendiendo que el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cómo una persona que le hayan hecho brujería puede deshacerse de ellas? Primero, Antonio, algo que tiene que saber la persona que está trabajada con brujería es que a la persona que se le está haciendo el trabajo no reconoce que hay un trabajo hecho. No reconoce. Entonces, lo que tiene que hacer específicamente, gloria al Señor, la persona es en su estado de conciencia saber que hay un altar levantado. Ya cuando entonces la persona sabe que el altar está levantado, porque esto no es físico. Un brujo puede prender una vela, pero la vela, si tú la apagas en lo físico, el trabajo no se va ahí. El trabajo no se va. Ve a un altar de brujería. Eso es algo como de personas que no piensan. ¿Tú me entiendes? El hecho, por ejemplo, de que un brujo te rompa una imagen, no significa que la imagen se haya roto en el mundo espiritual. El hecho de que yo tire un agua sucia o encuentre un polvo, esto no significa que eso sea derribado. Todo se derriba por el mismo origen que se creó. ¿Dónde está el origen? En el mundo espiritual. O sea, yo tengo que ir a pelear porque Dios me va a mostrar a mí. Dice que todo lo que pasa, Dios se lo muestra a sus hijos, los profetas. O sea, si Dios viene y me muestra a mí un altar, yo no voy a ir en lo físico para el altar. ¿Por qué? Tengo yo que ir en lo físico. Dios tiene que llevarme a mí, el mismo Dios que me mostró, me va a llevar a mí al altar y va a derribar el altar. Esto es así se rompen maldiciones, se rompen hechicería, se rompen trabajo, se destruyen entidades. Eso no lo haces tú solo, eso lo hace el mismo que te mostró a ti, te llevó. Como mucha gente viene y me habla y me dice, a mí me hicieron brujería. Yo, pero tú lo sabes. Si tú lo sabes, ¿por qué no empieza a orar para derribarlo en el mundo espiritual? Porque la mayor parte de las personas que hablan de que tienen trabajo de altar fue porque Dios se lo reveló. Sí. Si Dios te lo reveló, ya tú ganaste. Pero ¿sabe qué pasa? Hay muy poca fe. La gente no tiene fe. Entonces, ¿cómo se derriba el altar? El altar primero se derriba en lo espiritual. Después entonces Dios te da el mandato en lo físico. Si tú tienes la legalidad y va en lo físico, entonces el mismo que hizo el altar va a tener que quitar el altar porque el altar no le está funcionando. ¿Se dan cuenta cuando tú le derribas un altar? Sí. Mira, yo fui a un país y había una persona que tiene un trabajo de un altar, tenía un trabajo de un altar. Pero antes de yo llegar a ese lugar, ya Dios aquí me había mostrado en el mundo espiritual qué tenía que hacer. Cuando llego allá, el Señor me dice, se hace lo que Dios mandó a decir. Después que se hizo todo lo que Dios mandó a decir, entonces en mi casa la entidad se dio cuenta que le movieron el altar. ¿Para dónde fue la entidad?
No era a donde le tenían, no era a la víctima del trabajo, fue a quien le quitó el trabajo. Entonces, ¿dónde fueron? Donde mí. Cuando llegaron donde mí, me dijeron, nos dimos cuenta que tú quitaste el altar. Y yo le dije, la sangre de Cristo tiene poder. Yo sabía de qué país venía, quién lo había enviado, porque en el mundo espiritual se conoce todo eso. Quién lo había enviado y cómo pelear con eso. Pero no, esto no lo hago yo sola. Eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me reveló de dónde venía, porque desde que se acerca aquí, por ejemplo, tú acercándote aquí, en el mundo espiritual no hay nada oculto. Me sé tu nombre, me sé tu apellido, sé quién tú eres, sé de qué país tú vienes, sé quién te envió, sé quién levantó el trabajo, porque Dios te da todo ese, ajá. Es como, por ejemplo, yo vi esta entidad, yo sé de dónde viene, sé para dónde va, sé cómo se va a devolver, sé qué va a pasar con la persona que levantó el altar, y esto es derribar los altares. Recientemente estuviste, creo que fue en Nicaragua. Ajá. Estuviste en Nicaragua y me contaste de un trabajo que Dios te llevó a hacer con un joven. Uh-huh. Quiero que nos cuentes de esta experiencia de liberación que Dios hizo a través de ti con esta persona. Sí, mira qué pasa, que en estos trabajos se tiene que seguir instrucciones. Sí. Yo seguí las instrucciones así como Dios me lo estaba enviando, me estaba diciendo que vaya y haga lo que Él me mandó a hacer, porque primero el altar se derriba en el mundo espiritual. Entonces luego Dios manda en el mundo físico a que se haga un trabajo físico, pero ya en el mundo espiritual está hecho. ¿Tú me entiendes? Pero ¿qué pasa? Dios y yo siempre estamos dispuestos a hacer el trabajo de parte de Dios. Ahora bien, ¿tú quieres recibir el trabajo? ¿Tú quieres recibir el milagro? Si tú recibes el milagro, al tiempo que Dios quiere darte el milagro se establece. ¿Tú me entiendes? Porque dentro de esos milagros que Dios te está entregando, algo te quiere enseñar Dios a ti. Sí. Entonces, hablábamos de la legalidad ahorita. Dios hace el trabajo, pero ahora tenemos que trabajar en nosotros, en lo que somos nosotros. La fe, cerrar puertas, empezar a creer, seguir instrucciones de parte de Dios. Yo sigo mis instrucciones, las que Dios me mandó, ¿tú me entiendes? Por eso ya me di cuenta que lo que se hizo, el trabajo que se hizo espiritualmente y se hizo físicamente, funcionó. ¿Por qué? Porque la entidad, por lo cual se fue a derribar, vino donde mí y ya Dios entonces la eliminó, la mandó. O sea, tuvimos un combate espiritual. Entonces Dios ya elimina esto, entonces ya con el tiempo las cosas van a ir caminando poco a poco. Encuentro que fue un éxito. Desde mi punto de vista y desde Dios, fue un total éxito. ¿Qué tiempo tenía ese joven así, en esa condición? Tenía varios tiempos, pero me reservo un poco la parte de esta persona, ya que, tú sabes, por la parte de la familia, sí. Pero ha sido una tremenda batalla con las personas. Pero ¿qué pasa? Que en la parte ya del trabajo esencial, porque a veces hay personas que le abrieron puerta al enemigo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya esa puerta, tú vas y hablas con la persona, a ver si la persona la cierra, en la poca conciencia que tiene. Si la persona no quiere cerrar la puerta, no se puede cerrar, porque todo pasa desde adentro. ¿En qué momento Jennifer empezó a tener estas experiencias a través de la oración? Desde que yo me convertí, cuando yo empecé el evangelio, o sea, que Dios me llamó, que Dios empezó a tratar conmigo, a mí me empezó a interesar mucho lo que es el área de la oración. ¿Tú me entiendes? Porque aquí era que Dios trataba conmigo. Cuando era nueva creyente tenía mucha experiencia con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no ha cambiado conmigo, donde me hablaba audible, donde me daba indicaciones, me revelaba pecado, me revelaba profecía, me mandaba a decir cosas, y todo era por medio de la oración. Para ti, ¿qué tan importante, en tu caso personal, qué tan importante es la oración? La oración es más importante hasta que la misma comida. O sea, la oración es la base de todo, porque la oración es la comunicación con Dios. ¿Tú me entiendes? Si nosotros oramos y oramos bien, nosotros vamos a poder recibir. Entonces, la oración es la base de un ministerio.
¿Tú me entiendes? Es bastante importante porque en la oración yo voy a seguir instrucciones. ¿Tú me entiendes? Y la oración es lo que te conecta con el cielo. Es lo que te va a permitir a ti tener esas experiencias, ver, caminar y conocer a Dios. La persona que no ora no conoce a Dios. Decía o dice Oscar Medina en una de sus alabanzas, el poder del cristiano está en la oración. Y todos los hombres que Dios llamó, desde Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, todos ellos tenían una característica en común, que eran hombres de oración. Sí. Eran hombres que Dios les revelaba, y eran hombres de altares, hombres que levantaban altar. Por eso en una ocasión le preguntan a Juan Wesley, ¿cuál es la clave de tu avivamiento? Y él dijo, yo pongo mi vida en el fuego y la gente solo viene a verme arder, porque eso es lo que yo estoy buscando, hombres y mujeres que pongan su vida en el altar, porque es otra cosa. Sí. El fuego no desciende sobre altares vacíos. No. En el altar debe de haber una víctima. Y esa víctima usted tiene que convertirse en ella, en esa víctima, para que el fuego descienda y el fuego pueda arder en tu vida. Por eso tenemos gente que no ven manifestación, no ven provisiones, no ven manifestaciones, porque ellos mismos no son un altar andante. No. Y sabe que mientras usted hablaba de eso, nos recordamos a Moisés. Sí. Moisés era un líder, gloria a Dios, impresionante, con bastante conocimiento, sabiduría, preparado en todo lo que se podía decir, el área ministerial, bien poderoso. Y él subía al monte a orar. Ajá. ¿Y qué significa orar? Significa hablar con Dios. La oración no es más que la comunicación de un hijo a un padre que se está comunicando. Si, por ejemplo, si usted y yo no tenemos una comunicación de hablar, usted no va a conocer quién soy yo. O sea, significa que la oración es conocer al Padre. La oración es conocer lo divino, conocer el reino de los cielos. ¿Tú me entiendes? Conocer todo lo que se mueve a nuestro favor. Sí. Pero si yo no oro, entonces nada puede moverse. Nada puede hacerse. ¿Por qué? Porque estoy desconectado. Entonces Moisés estaba conectado. ¿Cómo bajaba Moisés del monte? Con el rostro resplandeciente. ¿Por qué bajaba? Imagínate que tú subas al monte y tú subas a chismear al monte. Tú no vas a bajar con rostro resplandeciente. Tú vas a bajar con una entidad, con un demonio, peor que quizás te estaba haciendo la guerra. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero Moisés especialmente bajaba ¿a qué? A conectarse con Dios. A hablar con Dios, a buscar gracia delante de Dios. No sé si te ha pasado que has pasado tiempo en la intimidad con Dios, horas, y cuando sales que te miren en el espejo, sientes como que algo cambió. No, pero tú sales lindísimo, tú sales, sí. Tú como que, tú quieres ver a una persona, tú quieres darte cuenta que una persona dejó de orar. Tú le miras, vamos a decir, esa inquietud, tú le ves esa desesperación en el rostro, tú le ves como que esa parte de la persona como que decae, ¿tú me entiendes? Tú quieres ver una persona que esté orando, aunque tú no veas manifestaciones físicas, pero la persona se ve limpia, la persona se ve resplandeciente, porque la oración te rejuvenece. Y no te estoy hablando a nivel físico, te estoy hablando de que esa cobertura, ese manto de Dios, cae sobre ti la presencia, y tú no eres una persona común, tú eres una persona conectada con lo divino. ¿Cuáles cosas se pueden experimentar a través de la oración? Se pueden experimentar visiones, revelaciones, experiencia con Dios, donde tú empiezas a hablar con el Espíritu Santo, donde tú empiezas a ver cómo los cielos se abren a tu favor, aleluya, porque a veces los cielos están cerrados, y Dios viene por medio de la oración, se abren los cielos. Mira Daniel abrió los cielos, mediante la oración. ¿Qué descendió? Descendió el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Simplemente la oración te da accesibilidad, aleluya, a lo divino. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se mueva a favor de un creyente que está conectado. Miren, le voy a decir, la oración es tan importante que es parte de la salvación. Sí. Es parte de la salvación. Si una persona viene y suena la trompeta y está desconectado, no está conectado con Dios, puede estar expensa a quedarse, aunque muchos dicen, pero la salvación es gracia.
O sea, la salvación llegó con la gracia. Pero entonces, la gracia también te ayuda a ti a entender, gloria al Señor, y a saber que Jesucristo nos enseñó a nosotros a cómo entrar al reino de los cielos. ¿Tú me entiendes? Entonces, la oración es el camino también, junto con Jesucristo, con el Espíritu Santo, al reino de los cielos. ¿Cuáles son esos enemigos de la oración? Los enemigos de la oración, Sí. ¿Cómo así? Tú sabes que en la oración tiene muchos enemigos. Ok, ya Sí. te entendí, sí te entendí. Bueno, el enemigo de la oración es una mente cargada, vamos a decir una mente cargada, es una persona que está totalmente, vamos a decir, atada a las cosas físicas. El enemigo de la oración son las cosas, vamos a decir, diarias que tú tienes, las actividades diarias que no conectan nada con la presencia del Señor. Esto yo encuentro que son enemigos de la oración. El entretenimiento, vamos a decir, hay mucho entretenimiento ahora mismo, que son las redes sociales, los celulares, la televisión, las computadoras. Todo eso es enemigo de la oración. Por ejemplo, también cosas que uno lo pone por primera parte, cosas que tú crees que no, Dios no le está tomando en cuenta, entonces tú lo pones por primero, esto también suele ser enemigo de la oración. No, y mira, es tan fuerte las cosas espirituales que tú puedes estar a la 1 de la mañana con un teléfono viendo lo que sea y no tienes sueño. Ujú. Desde que te pone a orar, viene, Sí. viene esa carga, esa pereza, es como una activación en contra para que tú no ores. Ujú. Y los hombres de Dios del ayer tuvieron estos enfrentamientos con estos enemigos de la oración. Lo vemos en Daniel. Ujú. Daniel dice Tuvo que oposición. los sabios del reino, los sátrapas, viendo que Daniel nos daba 3 veces al día, buscan la forma de que el rey firme un edicto para que nadie en el plazo de 30 días pueda pedirle a cualquier otro Dios. Pero el objetivo de ellos era detener la oración de Daniel. Sí, era Entonces, tan poderoso. Es algo muy profundo que aquí, ¿por qué? Porque Daniel podía detenerse durante un mes hasta que pase el edicto. Sin embargo, Daniel prefirió morir antes de pasar un día sin orar. Y mira que Dios nos da una experiencia tan fuerte, porque ¿quién podía quitar de que Daniel dentro de sí pudiera estar orando? Las veces. Lo que pasa era que a ellos les molestaba las veces que Daniel se arrodillaba. Es tan fuerte el poder de arrodillarse, que es el poder de la humillación, que ellos no querían que Daniel se humillara delante del Dios que él adoraba, porque era el Dios vivo. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué ellos querían hacer? Ellos querían quitarle la actividad a Daniel. ¿Por qué? Porque mediante esta actividad, Daniel recibía conocimiento, Daniel recibía gracia, gloria al Señor, y ellos querían quitarle, ellos no sabían cómo quitarle a Daniel. Ellos recurrieron ¿a qué? A estrategia física. Es como muchas veces pasa. Para ti quitarte algo espiritual, la gente suele proceder a estrategia física. Sí. ¿Cuáles son estas estrategias físicas? Te levanta calumnia, por ejemplo, te inventan un caso, vamos a decir así. Todas estas cosas es para quitarte una sola cosa, para quitarte la oración. Entonces, el enemigo desde la antigüedad ha intentado quitarle la oración a los hombres y a las mujeres de Dios. Sí. Tú sabes que y quiero buscar ese texto acá. Ujú. Y que déjame ver cómo que se llama Tempeso. Ok. Sí, aquí dice en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ujú. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay mucha gente con mucha carga emocional, mucha ansiedad, mucha depresión, no le encuentran sentido a nada de lo que hacen. Y una de las causas principales de las enfermedades es el estrés, mucha gente cargando con mucho estrés. Los traumas. Sí, aquí Dios te dice, echa sobre mí tus cargas, tus emociones, tus ansiedades, tus depresiones, tus estrés, tus deudas, tu depresión, échala sobre Él. Pero ¿cómo la he hecho sobre Él? A través de La oración. La oración quita las cargas emocionales, la oración quita la depresión, quita la ansiedad, pero es cuando usted aprende
que hay que volver a la intimidad. Cuando usted aprenda de que usted necesita volver al secreto con Dios, en el secreto es revelación. ¿Por qué Daniel no quiso dejar de orar? Porque él sabía que a través de la oración venía la revelación y venía la liberación del pueblo. Es por eso, y que termino con mi parte acá. Porque no es No se preocupe. Puede seguir compartiendo. Génesis Éxodo capítulo 2, en los últimos versículos, Moisés está en Madián, el pueblo está en Egipto, dice el texto, y clamó Israel ante Dios. Y dice el texto, y los escuchó Dios. Sí. Y los reconoció. Y se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios le habló a Abraham que Israel tenía que vivir 400 años esclavo. 400. Pero llevan 430 años. ¿Por qué? Porque no habían entendido que a través de la oración iba a venir su liberación. Cuando ellos claman, Dios escucha. Cuando Dios miró para la tierra, dijo, ese pueblo yo lo reconozco. Lo vio. Ese pueblo es de Abraham, de Isaac y de Jacob. La oración va a acelerar el cumplimiento de lo que Dios marcó para ti. Fue a través de la oración que Dios le habló a Daniel de la liberación que venía para el pueblo. Sin oración no hay revelación, no hay manifestación y no hay cumplimiento. Si usted quiere ver en su vida, en tu casa, en tu ministerio, en tu familia, todo lo que Dios habló, necesitas volver a la intimidad con Dios. Necesitas orar. La temática no ha cambiado porque estamos buscando nuevos métodos, nuevas estrategias. No hay nuevos métodos ni nuevas estrategias. El método es el mismo. La estrategia es la misma. Se llama la oración. Y aquí termino. Pedro estaba encarcelado. Dice el texto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. No importa en tu casa, en tu familia, a quien el diablo haya encarcelado. Aleluya. No importa a quién los demonios hayan atado. Si usted se convierte en una mujer de oración, en un hombre de oración, toda cadena tiene que caerse. Toda maldición tiene que romperse. Usted dijo algo ahí que me llamó mucho la atención en la parte de la oración. Y era que la gente está recorriendo ¿a qué? A métodos. Sí. Aleluya. Y usted sabe que las personas están utilizando cosas que le dicen, no, vaya y tírese al mar 3 veces. Sí. Cristiano, no, vaya y tírese al mar 3 veces. Cristiano mandando a otro cristiano. Vaya y tírese al mar 3 veces. Vaya y ponga un vaso de agua en tal lugar y ahí usted verá, vaya y haga esto. Esos son métodos que no conectan nada con la oración. Simplemente para una persona ser libertada, ser liberada, aleluya, por Dios, tiene que irse ¿a qué? A la oración, y no cualquier oración. Pero ahora mismo la gente está utilizando muchos métodos, por eso es que la iglesia está siendo engañada. Sí. Por eso es que la apostasía se ha levantado. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente está encantando a las otras personas. ¿Tú me entiendes? Está diciendo, yo hice esto ya porque tú lo hiciste, ya entonces va el otro y lo hace, y se vuelve que un pueblo que está detrás del miticismo, del sincretismo, ¿tú me entiendes? De las fábulas y fantasías, y se van detrás de estas cosas. ¿Por qué? Porque no han creído a la oración. Dios mío, la iglesia más que nunca necesita volver a la oración. Hay gente que lamentablemente no pueden orar ni 5 minutos, ni 10 minutos. Están atados. Hay cadenas. Mire, en mi experiencia personal, hay momentos que yo me he arrodillado y siento, porque uno siente la oposición. Sí. Pero ¿qué yo hago? Yo me quedo de rodillas. Yo me quedo ahí en la presencia. Porque Satanás va a buscar la forma, los métodos de cómo impedir que tú ores, de cómo impedir que tú tengas una intimidad con Dios. Cuando sientas guerra, cuando sientas oposición, no te levantes. Quédate
ahí. Adora a tu Dios en la mente, clama y no permita que la carga emocional, no permita que la oposición te haga desistir lo que tú tienes que resistir y persistir en el nombre de Jesús. Mujer de Dios, si alguien quiere comunicarse contigo, yo creo que este tema amerita una segunda parte. Está bonito, está bonito. Esto Sí, está muy sí, poderoso. sí. Quiero que usted lo comente acá, si usted quiere una segunda parte. ¿Cómo la gente puede contactarse? Bueno, las personas me pueden contactar al número 1829-716-0339. Ahí ustedes me hablan y esperan un momentito y yo, cuando tenga el espacio, yo le contesto. Gloria a Dios. Amén. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos ha brindado. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.